ha marcado la historia del cristianismo. Y sabemos, amados hermanos, la historia de Pedro y conocemos la historia de Juan durante el ministerio de Jesús. ¿Qué tipo de hombres eran estos? Y si nosotros hablamos de Pedro, que Pedro era un hombre, primero era analfabeto en términos dominicanos, la Biblia lo llama era del vulgo, pero era un hombre analfabeto que se crió pescando con su padre. Pero aparte de ser un hombre analfabeto, este hombre se considera que tenía un temperamento sanguíneo, colérico. Era una combinación de los dos temperamentos explosivos. Y por eso vemos a Pedro en diferentes relatos bíblicos ser tan espontáneo y muchas veces hacer preguntas y cuestionamientos que el mismo Jesús lo reprendía. Aparte de estos cuestionamientos, vemos que Jesús le da una profecía y le dice: mira, cuando me arresten antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y él le jura a Jesús que no lo vas a negar, porque él sentía un amor profundo por el maestro. Más, amados hermanos, cuando nosotros nos vemos en circunstancias difíciles en la vida, ahí es donde se revela el verdadero carácter de nosotros. Ahí es donde realmente nosotros evidenciamos quiénes somos. En el momento que arrestan a Jesús, las condiciones no eran favorables para los discípulos. No eran favorables para ellos, porque se convirtió en una cacería contra los seguidores de Jesús. Y Pedro es uno de los que anda desorientado, corriendo. Más sin embargo, bajo esta circunstancia, Pedro se sentía amenazado. Y cuando le preguntan que si conocía o que si era parte del ministerio de Jesús, Pedro le dice que no. Y bajo esta circunstancia, Pedro niega a Jesús. Y les digo esto, amados hermanos, porque muchas veces nosotros nos vemos en circunstancia de aprieto que nuestro carácter se revela. Nos vemos en problema que sale el viejo hombre, que sale el temperamento. Yo no sé cuántos de ustedes son sanguíneos, o melancólicos, o coléricos. Pero en el momento de crisis es donde se revela nuestra verdadera identidad. Ahí es donde se revela. Este Juan que nosotros conocemos, que escribe las cartas, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, y se desborda hablando de ese amor tan tierno, y que era el discípulo amado de Jesús, porque parece ser que él era un muchacho manso, que Jesús lo veía con cierta integridad y con cierta devoción, y Jesús lo amaba de manera muy personal, de modo tal que Jesús le entrega a su madre a Juan. Pero ¿sabe qué? Ese Juan amoroso que nosotros conocemos, que escribió las cartas, fue el que le dijo a Jesús: ¿por qué no envía fuego y destruye a Samaria? En nosotros los seres humanos hay una personalidad, amados hermanos, que es revelada por el ambiente en el cual nosotros estamos. Ahora bien, ¿se quedaron estos hombres en esta situación en la que ellos estaban mostrando? No, por la palabra nos damos cuenta que Jesús, cuando murió y resucitó, le dio un mandato bíblico, un mandato a los discípulos, a los seguidores de Jesús, no solo a los 11 discípulos, sino a todos los que seguían a Jesús. Y le dijo: miren, no se vayan y hasta que no sean invertidos por el poder del Espíritu Santo, no salgan de ahí. Amén. Aleluya. ¿Entienden, amados hermanos, este mandato? Amén. Jesús le está diciendo: quédense ahí. Y cuando estos 120 o más, porque eran muchos más, se dice en teología que eran muchos más, pero solo perseveraron 120 hombres y mujeres en ese
Y ahí es donde en el capítulo 2 nos damos cuenta que se cumple la promesa. Pero ¿por qué Jesús le dijo a estos hombres y mujeres que se quedaran ahí y que no se fueran? La respuesta está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiré poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba preparando un pueblo para que saliera y predicara un evangelio de poder. Aleluya. Para que saliera y predicara un evangelio vivo, un evangelio de movimiento, un evangelio que impacte las vidas que tienen necesidad. Y por eso Jesús le dice que recibirá el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amados hermanos, no sé cuántos de ustedes les gustaría tener un ministerio poderoso, de que las almas se salven, de que los endemoniados sean liberados, de que las personas que están enfermas sean sanadas. Y yo me atrevo a apostar que yo le pregunto a ustedes si quieren un ministerio así, me dirían todos que sí. Porque quizás ustedes ven que los que tienen tal ministerio son personas reconocidas, son personas que Dios lo usa de una manera extraordinaria. Pero te tengo una noticia: para cada uno de nosotros hay una chispa de fuego del Espíritu Santo para usarlo como Dios quiere. Para cada uno de nosotros hay una chispa del Espíritu Santo que tiene tu nombre. Gloria a Dios. Podemos citar muchísimos hombres que han sido usados de una manera sobremanera en el mundo. Podemos citar a Bill Graham, a Gigi Ávila, y ese que tú conoces recibió esa chispa del Espíritu Santo con el nombre para ellos. La unción que tienen ellos estaba destinada para ellos, pero la unción que Dios tiene para ti, tú tienes que conquistarla. Tú tienes que conquistarla, tú tienes que buscarla. ¿A través de qué? A través de la pasión por la palabra y a través de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor quiere levantar un remanente en vivo en este tiempo. San Francisco de Macorís necesita un evangelio vivo, de movimiento, de poder, de unción, para ganar a esos amigos que tú tienes. Para que Pedro y Juan recibieran lo que ellos leímos, ellos tuvieron que meterse con el Señor y pagar el precio. ¿Tú quieres que suceda algo con los amigos que tú tienes? ¿Tú quieres que suceda algo en el barrio donde tú estás? Hay que pagar el precio. Buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú me bautices con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque yo necesito ese fuego transformador para yo poder predicar el evangelio con autoridad, con unción, con poder, y que las almas corran y reciban el evangelio como poder para que sean transformados. Y esto fue lo que sucedió en estos seguidores de Jesús, incluyendo los discípulos. Y algo que yo quiero que tú sepas hoy, que muchos lo saben, pero que hay algunos nuevos que no lo conocen. ¿Saben por qué nosotros tenemos el evangelio en nuestra mano? ¿Saben por qué nosotros hoy somos cristianos? Gracias a esa chispa que cayó sobre cada uno de estos discípulos, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba para que hablase y comunicarse con diferentes personas que estaban visitando a Jerusalén. En ese momento era día de fiesta y había hombres y mujeres de otra cultura que hablaban otros idiomas, y de repente cayó el poder del Espíritu Santo y esta gente comenzaron a hablar en el idioma de esa gente para que esa gente conociera el poder del evangelio. El evangelio llegó a nosotros, amados hermanos, en otra lengua. No llegó a nosotros en lengua dominicana, llegó a través de misioneros
extranjero de otra nación. Hoy nosotros, amados hermanos, nos toca una responsabilidad. Y esa responsabilidad yo quiero que la podamos asumir con valor, podamos asumirla con pasión, podamos asimilarla enamorado de Él, enamorado de Jesús, que es quien nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que nos pone a nosotros a hablar. Ese es el que nos inspira a nosotros a predicar el Evangelio. Ese es el que pone al callado a testificar de Cristo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que arrebata la palabra y la lleva al corazón. Y por eso es que nosotros necesitamos y debemos anhelar ser bautizados en el poder del Espíritu Santo de Dios y fuego. Amados hermanos, así como estos hombres eran común y corriente, con debilidades más marcadas que la unción, mas sin embargo, después de ser lleno del poder del Espíritu Santo, aquí nos habla de una manera clara. En Pedro y Juan se dirigían al templo de la hermosa. En el tiempo bíblico, los judíos tenían 3 horas sumamente importantes para orar: la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. 3 horas para ellos orar en el día. Por eso ustedes ven que Daniel oraba 3 veces al día. Y hace referencia de Daniel, pero era una cultura para los judíos cristianos tomar estas 3 horas como referencia para orar delante del Señor. Y Pedro y Juan iban a la